Quiero comenzar este mensaje hablando de un tema que está súper actual. Es un tema que durante el último mes, como que todos gira en torno a eso. Independiente que a ti te guste o no te guste ese deporte y todo, como que todo el mundo como que se centra en eso. Ustedes saben de qué hablo, ¿verdad? Entonces, del Tour de Francia. Sí, del Tour de Francia. Estoy hablando, todos sabemos del Mundial de Fútbol. Y en lo personal, pues a mí me gusta harto y tuve la fortuna de que como estaba en vacaciones pude ver hartos de estos partidos y todo esto, pero este mundial fue para mí en lo personal muy especial porque lo pude vivir con mi hijo, que mi hijo está en esa edad de 9 años donde come, consume, todo es fútbol. ¿Sí? Le encanta el fútbol, le gustan los equipos y que las laminitas y que venga y cambie. Entonces fue un momento muy bonito de compartir con él y este mundial fue especial para mí en ese sentido. Y en este momento, este mundial como tal de fútbol, que lo que repito, ¿no? Así a ti no te gusta el fútbol o de verdad como que para ti no sea llamativo, de todas maneras sabes cuándo jugaba de pronto la selección, sabes en qué momento habían tantas cosas, porque es tanto lo que se moviliza por este evento que tú terminas enterándote de cosas. Y este mundial fue algo en especial, porque como fueron tantos equipos, tantos países que nunca habían llegado, países que nunca tenían la oportunidad, en este mundial tuvieron la oportunidad. Y entonces sucedieron cosas inesperadas. Partidos inesperados, partidos donde uno podía ver un país que es ya con una potencia futbolística, que tiene una tradición, enfrentados a otros que ni idea, entonces no, esa gente va a barrer con ese pobre equipo, y no. Y resulta que era tan inesperado que uno, no, ese partido va a estar malo, malo, hay uno ahí pendiente, no, y entonces lo que uno pensaba sucedía en una serie de eventos inesperados que de pronto como que iban a ganar o como que iban a empatar, y entonces uno veía a la gente al equipo que supuestamente era favorito, así tensionado que iba a perder y a lo último como que ganan o no, pero una serie de situaciones de verdad inesperadas. Y eso es lo que pasa con este deporte. Cualquier cosa puede ocurrir y más en este mundial debido a estas circunstancias. Hace la semana pasada, el martes, tipo 6 de la tarde, los que nos gusta mucho el fútbol y seguíamos la selección y así no lo siguieras, fue un momento complicado. Fue un momento que no fue tan chévere. Fue algo que también fue como algo inesperado, porque nos íbamos a enfrentar contra un equipo que ante las estadísticas y todo, Colombia podía hacer un mejor papel, e inesperadamente no pasó. Entonces era como ese guayabo futbolero, ¿no es cierto? Era como esa circunstancia como que no era tan chévere, como que era algo que no esperábamos y ocurrió. Pero qué diferente entonces, porque yo ese día salí con mi hijo a pasar ese guayabo futbolero y le dice, camine, nos vamos y nos comemos un helado, porque mi hijo se sintió triste, él se afectó y todo, entonces no, camine y íbamos por la calle, por el barrio, y así hubiera gente, todo era en silencio, todo era como que, y todo el mundo, uno lo miraba a la gente y la gente como que ahí, pensativo, era un evento que no habían esperado, era una circunstancia negativa, como que no era lo más chévere, fue algo como que raro, yo no veía el ambiente en toda la ciudad y en las calles donde era extraño, pero qué diferente la situación eran días antes, que fue creo que el viernes, que Colombia también había jugado y ganó. En lo particular yo estuve viéndolo con unos amigos, ¿sí? Y entonces, no, que gol y Colombia y todo, ese día no llevé el carro porque no había ni parqueaderos, porque eso todo lleno y todo, y los dueños de la casa me llevaron a mi casa y obviamente en las calles, o sea, un ambiente totalmente diferente. ¿Por qué? Debido a que era una situación totalmente diferente a la que vivimos el martes. Yo cuando vi a mi hijo así y él en la sala y después estaba en la habitación y él estaba así muy achantado, yo le dije camine y vamos, porque para mí lo más importante era bueno que iba a vivir este tipo de cosas y sobre todo que se fuera acostumbrando, porque imagínense que tomó la decisión de que iba a seguir a Millonarios. Entonces esas decepciones va a sacar callo. O sea, para mí es un reto, ¿no es cierto, Nidia? Ellos saben pero yo tengo fe de que él
Él en su sabiduría va a obrar de una manera diferente. Pero entonces para mí era como tener como que la entereza de decirle, querido hijo, sí, esta circunstancia es complicada, sí, nos sentimos feo, pero hay algo más importante. Pero hay algo que trasciende. De todas maneras, si ganara Colombia o perdía Colombia, mañana tú tenías que ir a madrugar al colegio, yo tenía que trabajar, mamá también. O sea, vive la circunstancia, o sea, es una situación complicada, pero no te centres en ello porque hay algo más importante. Hay algo más importante y lo que tiene este deporte es que como es tan inesperado, entonces siempre pueden pasar cosas buenas. Hoy pasó algo que el equipo que estaba ganando hasta el minuto 80 y algo iba ganando y la gente celebrando. Vean esas mismas personas que estaban celebrando como en el minuto 80, como estaban en el minuto 90. Su circunstancia cambió totalmente, inesperadamente, sorpresivamente. Y esto yo venía a la reflexión de lo que pasaba, porque estamos hablando de un simple deporte, pero para mí era intencional yo hablar con mi hijo y decirle, hay algo más importante, tranquilo, sintámonos tristes ahorita, pero mañana hay otras cosas en que pensar que van a ser más importante. Eso venía a mí a la reflexión de este Mundial de Fútbol, de nosotros, cómo nos comportamos en la misma circunstancia, como si fuera un Mundial de Fútbol. Porque así es la vida, como es ese tipo de situaciones. La vida es un fin, la vida terrenal es un fin de ires y venires. La vida es un fin de situaciones negativas o situaciones que están a mi favor, que no paran, siempre. Siempre mientras yo estoy en esta vida terrenal va a ser ese mismo proceso. Pero entonces vengo a lo mismo que yo le decía a mi hijo. Todas esas circunstancias sí las vivimos, pero hay algo más importante. Hay una trascendencia más importante. Entonces, cuando nosotros vivimos ese tipo de cosas, es como entender que de pronto nuestra vida siempre va a estar, mientras estemos en esta tierra, digámoslo, reducida a ese tipo de circunstancias. Digámoslo de esa manera. Si yo pusiera aquí un proyector y todo y pusiéramos acá las personas que estén conectadas o las personas que aquí estén sentadas, solo con una sola, a colocar la bitácora de los eventos que han vivido solo durante la última semana, es un sinfín de situaciones, es un sinfín de eventualidades, es un sinfín de cosas buenas y de cosas malas. No solo me ocurre a mí, nos ocurre a todos. Y debemos ser tan conscientes de que eso es esta vida terrenal, porque de pronto el mundo que no conoce a Dios vive bajo esa esclavitud. Vive bajo esa esclavitud de estar viviendo dependiendo la circunstancia que están viviendo. La vida es como en la música hay un aparatico que se llama metrónomo. ¿Saben qué es eso? Algunos saben y los que no saben les comento. El metrónomo sirve como para marcar el tiempo, para que uno ni corra ni vaya lentico. Y es como hace Santi, que es un beat constante, no para. Y hay unos que son, ahorita hay digitales y todo, pero hay unos manuales que son como pendulares. Entonces el bichito va, ahí tengo una imagen de un péndulo, de un metrónomo más o menos musical para que lo coloquen. Entonces, mírenlo. Sí, es como un péndulo, ¿verdad? Y así es nuestra vida terrenal. A veces va para circunstancias favorables y después para circunstancias desfavorables, ¿verdad? Todos. Y no se detiene, no para. Así es la vida y nuestro trayecto terrenal en este momento. Entonces, el mundo, ese es el centro. La circunstancia que estoy viviendo es una esclavitud a las circunstancias, porque dependiendo de la circunstancia que yo estoy viviendo, tomo decisiones, dependiendo de la circunstancia que yo estoy viviendo, hago esto o hago lo otro, o me inclino o voy a favor o no en contra de lo que yo estoy viviendo. Y no estoy hablando, esto fue una revelación divina, ni nada. No, esto es algo totalmente que todos entendemos, que basar nuestra vida a esa esclavitud, a esas situaciones tan cambiantes, no tiene sentido. No tiene ningún sentido, y lo que digo nuevamente, no estoy acá para decir algo novedoso. Incluso me confrontaba cuando estaba preparando esta palabra, porque caramba, hemos hablado bastante de esto.
El pastor Mateo hablaba sobre la fe, lo que tú estás haciendo, cómo tú te estás cultivando en la fe desde que empezaste tu vida en Cristo. ¿Cómo sigue ese camino? Cosas que todos sabemos. Pero Dios reitera, Dios quiere decir nuevamente, necesitamos que nuevamente ese tipo de conceptos que a lo mejor, yo ya lo he escuchado, no vivir de las circunstancias, que es todo eso, ya lo conozco, lo que necesitamos es que acá sentados lo podemos comprender, pero en el campo de batalla a veces no lo hacemos, no somos tan conscientes a diario de cuando estamos enfrentados a nuestra cotidianidad, de verdad vivir teniendo la mirada hacia donde corresponde, sino hacia las circunstancias. Siempre, a veces, caemos en esa situación. Y entonces aquí resulta esto. Hablo del mundo que siempre obra conforme a las circunstancias y entonces que intenta estabilizarlas, mantener las circunstancias, que no haya una alteración en ellas. No tienen el control, por eso hay una falta de identidad, pero siempre es procurar eso y construir un castillo en naipe, ¿verdad? Que con cualquier ventisca se cae ese castillo. Pero entonces acá resulta la pregunta, ¿a dónde está nuestra mirada? ¿Hacia las circunstancias que me cobijan en el momento o hacia la mirada a Dios, que es inmutable? El mensaje de hoy le puse como título, anclado a lo mutable. ¿Ya salió? Sí. Entonces, anclado a lo mutable, querido hermano, es un error que siempre hay en la sociedad, siempre en el mundo, y desafortunadamente como cristianos a veces caemos en eso, que es querer mantener una permanencia en algo que fue creado para que fuera temporal. Eso fue creado para que fuera temporal. Y nosotros queremos mantener o tener la prioridad de mantener todo ese tipo de cosas mutables, cambiantes, que pueden perecer, que van a cambiar. Nada que hacer, así va a ser, pero quiero mantenerlos y ese es mi centro a diario, que las circunstancias que yo estoy viviendo en el momento, y hago así porque acordémonos de la bitácora, que si se proyectara la bitácora de eventualidades de cada uno, ese es nuestro centro. Eso es lo que posiblemente queremos hacer. Y vamos a Salomón, que Salomón, lo más hermoso de esto cuando escribió Eclesiastés, es que cuando él no lo hizo basado en una serie de reflexiones, basado en su conocimiento, él no lo hizo basado en una serie de reflexiones basado en su sabiduría, él no lo hizo basado en su dinero, él hizo esas reflexiones porque las vivió. Porque él vivió cada una de las cosas que hizo. Entonces la reflexión que él tiene es con conocimiento de causa, no es porque de pronto teóricamente lo dedujo o lo pudo predecir, no. Él vivió las cosas. Y en Eclesiastés 1:14 él es totalmente claro diciendo, mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Él está mostrando, él está desglosando lo que es mi vida terrenal. Aflicción de espíritu. Todo es pasajero. Nada, como le decía a mi hijo, hay algo más importante. Hay una trascendencia, hay algo que va a perdurar, no la circunstancia que tú estás viviendo, porque hay aflicción. El pastor Sugel, cuando hizo un libro sobre Eclesiastés, él hablaba de que cuando tú te centras en las eventualidades, cuando tú te centras en solo objetivos terrenales, vas a vivir dos circunstancias, que si logras el objetivo que te pactaste, te vas a aburrir, porque lo logras y después vas a querer otra cosa, pero si no lo logras, te vas a frustrar. Entonces son dos situaciones, que son dos escenarios que en lo terrenal no tiene ningún sentido. Y eso es lo que quiere siempre Dios, que nosotros no nos fijemos en este empaque, sino que siempre tengamos la mirada, porque la palabra es clara. El mismo Salomón en Eclesiastés muestra lo que es esta vida. En Eclesiastés 3:1-4 dice, hay un tiempo para todo, todo tiene su momento oportuno, hay tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo, tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para cosechar, tiempo para matar y tiempo para sanar, tiempo para destruir y tiempo para construir, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar. Hay de todo.
Hay de todo. Y si de pronto, si nosotros miramos con más profundidad esto, Él está mostrando que la línea que nosotros vivimos en lo terrenal no es lineal. Nuestra vida no es lineal. Nuestra vida es un péndulo de circunstancias, tanto buenas o negativas, que vamos a vivir acá en este momento mientras estemos en esta tierra. Entonces, si nosotros basamos nuestra fe, si nosotros ponemos nuestra ancla en lo mutable, cuando son los tiempos de reír, cuando son los tiempos de recoger la cosecha, cuando son los tiempos buenos, vas a estar totalmente destruido como cristiano cuando sean los tiempos de llorar, cuando sean los tiempos de arrancar esa cosecha que nos sirvió y empezar de nuevo. Ahí automáticamente tu fe se va a distorsionar porque tu ancla no está en lo inmutable, sino tu ancla está en lo mutable. Entonces, querido hermano, por más de que tú vengas a la iglesia y escuches la palabra, lo alabes, lo cantes, ores, si en el campo de batalla tus circunstancias son las que te dominas, el Dios que pagó un precio por ti no es el que tú sigues. El Dios que te eligió, que te escogió, no es el que tú sigues. Tú eres esclavo de ese ídolo de las circunstancias. Y esas circunstancias, qué ingrata es, porque te puede colocar en un momento en un pedestal y en el otro momento te puede poner a llorar intempestivamente, como lo que hablábamos de los partidos, inesperadamente, y siempre hay que estar preparados para esto, para poder vivir las circunstancias no viendo lo mutable, sino lo inmutable que es el Padre. Yendo a la palabra, podemos ver varias personas que viviendo situaciones y circunstancias siempre mantienen la mirada. Siempre mantienen la mirada hacia donde corresponde, independiente de las circunstancias. ¿Me pueden decir algunos personajes que ustedes pueden conocer? Que de la palabra, que ustedes digan, uy, este hombre para mí vivió estas circunstancias y aún se mantuvo viendo al Señor. Que aparezcan Job, Alvarito, José, ¿quién más? Daniel, ¿quién más? Todos decimos de pronto un poco los más conocidos, ¿verdad? Los que tienen como mayor protagonismo, llamémoslo así, pero me fui a la palabra en el sentido de Dios cómo toca a todas las personas independiente que tenga reflector o no, o sea, personas que a lo mejor no son tan conocidas y aún así Dios obra de una manera. Quiero hablarles de un personaje que se llama Itaí el Geteo. ¿Saben quién es? ¿No? Itaí el Geteo, es de Geteo, ¿sí? ¿Lo conoces, Dani? El Señor sí sabe. No, porque Geteo es de donde viene, ¿sí? Ni él pasa. Entonces, pero es que esto es lo hermoso, la palabra nos muestra, de pronto siempre nos recalcamos en personas que hicieron su ministerio, que hicieron su legado, que dejaron el nombre en alto ministerialmente, en fe, pero hay muchas personas que el Señor tocó, que a lo mejor, pero wow, nos dejan una enseñanza. Este personaje lo ubicamos en 2 de Samuel y vamos a contextualizarnos un poco qué pasaba. David estaba viviendo las peores circunstancias, David el rey. David, el hijo Absalón, lo quería matar, quería coger el reino, hizo un golpe de estado, cogió un ejército y empezó a perseguirlo. David se quedó con unos cuantos y le tocó huir. Dice la palabra que hasta descalzo, o sea, es detallado en el momento cómo fue que David le tocó hacer. Entonces, escondido, no había reino, economía cero, su propio hijo lo quería matar, o sea, complicado, eran unas circunstancias que no estaban a su favor. Y cuando David estaba en esa persecución, escondido con unos cuantos así en esas circunstancias, volteó a mirar y allí estaba Itaí el Geteo. Itaí, como todos vemos, era Geteo, pero ese es el gentilicio porque es de la ciudad de Gat. ¿Saben qué es la ciudad de Gat? Para que todos lo identifiquen de pronto, Gat es de la misma ciudad de donde vino Goliat. Entonces, ¿sí? Entonces, este hombre hacía nada. Hacía poquito había llegado, desterrado de esa tierra, era un filisteo que había llegado a Jerusalén con su familia, con algunos hombres, con algunas personas, a establecerse en la ciudad, como buscar una nueva vida, siguiendo a Dios, siguiendo al reinado de David, como empezar de nuevo. Y este hombre que llega y empieza toda esta
situación de David. Todo este golpe de estado, toda esta situación y todo. Entonces David, en esas circunstancias tan negativas, va y voltea y ve a ese hombre. Y entonces en 2 de Samuel 15, 19, 20 le dice: y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete, ya es volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Entonces David estaba siendo totalmente racional, totalmente coherente. Hermano, yo acá, miren las que estoy. Mire las circunstancias en las que estoy, no tengo reinado, no tengo ni qué hacer, mire cómo me estoy huyendo, mi hijo me quiere matar. ¿Por qué no más bien usted vaya, estése con el nuevo rey, busque su nueva vida? ¿Qué va a estar? O sea, ¿usted de dónde viene? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué siguen estas circunstancias? Pero Itai le mostró a David y le dio una enseñanza grandísima, porque Itai le mostraba que su vida no se basaba en el ir y venir de las circunstancias. Itai le estaba mostrando que él venía con el propósito de seguir a ese hombre que fue ungido por Dios, que él seguía a ese Dios que vio por medio de David, que independiente de las circunstancias. Entonces le responde Itai Geteo en 2 de Samuel 15, 21, dice: y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Entonces Itai nos da una enseñanza grandiosa. Itai nos está mostrando que las circunstancias no van a alterar el compromiso que él tiene, que el ir y venir de las circunstancias o de lo que es esta vida terrenal no le va a quitar el ancla donde él tiene puesta su mirada, que el ancla está en algo más importante, puesta en algo más trascendental que en lo volátil que son las circunstancias de la vida. Itai rechazó la comodidad, Itai rechazó una nueva vida en un nuevo reino, sino que él se fue a seguir con la persecución de David en la incomodidad y todo, pero él tenía su mirada más allá de la circunstancia. Él aprendió que el ir y venir de la vida, mientras yo mantengo mi mirada en el lugar que corresponde, esas circunstancias no tienen el poder de desestabilizarnos ni de destruirnos. Pero cuando nuestra mirada, nuestra ancla está puesta en eso movedizo, cualquier brisa nos puede hacer cambiar. Y nuevamente es: ¿a dónde está nuestra mirada? ¿A dónde? Dice la palabra después, Itai, estando ahí con David, ya cuando llegó el momento de enfrentarse a Absalón, David le otorgó que fuera comandante de la tercera parte del ejército de David y salieron victoriosos. Entonces ese hombre en su fidelidad fue recompensado, porque él se mantuvo y no estuvo variando las situaciones debido a las circunstancias. Entonces, volviendo a ese tiempo presente, cuando tú pasas una crisis laboral, cuando estás pasando por una crisis de salud, cuando estás pasando por una crisis emocional, ¿dónde está puesta tu mirada? Y nuevamente digo, esto lo hemos hablado muchas veces, pero Dios también me confronta. Sí, la podemos hablar muchas veces, pero a veces la tenemos en el intelecto y muy poco en el campo de batalla cuando sucede la situación y no aplicamos, porque se trata que la palabra debe estar dentro de nosotros. Nosotros no adaptar la palabra a nuestra vida, sino nuestra vida ser el reflejo de la palabra. Y a veces, por más de que lo decimos, nos dejamos llevar de las circunstancias. ¿Cómo nos comportamos cuando llegan esas circunstancias? Porque podemos ser como Itai, que a pesar de las circunstancias mantenemos nuestra mirada, o podemos irnos al lado cómodo. El lado cómodo, querido hermano, es más fácil cuando nos pasa una situación negativa, quedarnos en esa situación negativa. Cuando nos pasa esa circunstancia que no es a nuestro favor, quedarnos con esa situación. Es más fácil quedarnos en esa misma circunstancia sin ni siquiera empezar a trabajar en cómo poder mejorar o salir de ella, sino quedarnos acobijados en esa situación. Es mucho más fácil que limpiarnos las rodillas y empezar a mirar a donde corresponde. Eso es el reto.
¿Cómo nosotros nos conformamos? Porque de pronto nosotros podemos conocer la palabra y nos quedamos en algo que siempre dice en el versículo, que dice que en este mundo recibiremos aflicción. Y como en este mundo recibiremos aflicción, entonces las circunstancias llegan, no, sí, llega aflicción y me duele y es una tragedia y todas las circunstancias, no, total, la palabra dice que recibe aflicción. Y se nos olvida lo que viene después, nos olvida lo que dice ese pero. Porque la palabra es claro cuando dice pero. En Juan 16:33, voy a manejar Nueva Traducción Viviente, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tenga paz. Aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ese pero, acordemos un mensaje anterior, yo decía que nos habían explicado, me parecía muy interesante que cuando aparecía la palabra pero en cualquier discurso, de una vez le quitaba peso a lo que venía anterior a ese pero, de una vez desvirtuaba un poco lo que venía antes de ese pero. Entonces sí, en este mundo recibirás aflicción, pero, o sea, eso ya no es no es lo más importante. Lo más importante es que Él venció el mundo y que en Él encontraremos paz. En el campo de batalla, acá sentados, sí, amén. En el campo de batalla, ¿tienes presente eso? En el campo de batalla, ¿aplicas eso? Sí, recibo esta situación, pero Él venció el mundo y en Él encuentro paz. ¿Qué tanto lo aplicamos? Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias, empezamos a operar totalmente distorsionado al diseño original, al diseño que Cristo, que Dios ha manejado, porque empezamos a mirar la añadidura, acomodar las añadiduras, acomodar las circunstancias, las situaciones, y cuando están un poco niveladas, ahí sí miro el reino. Pero mientras las circunstancias están agobiándome o golpeándome o algo, pero me ocupo de las situaciones, de las añadiduras, y después las miro. Cuando el Padre es muy claro diciendo primero mira el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadiduras. No, yo quiero primero cuadrar las añadiduras y si tengo tiempo te miro a ti, Padre. De eso se trata y por eso Jesús lo confrontaba. Jesús en el Sermón del Monte confrontaba ese momento. En Mateo 6, 31, 33 decía: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabes que tenéis necesidad de todas esas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero cuando estamos afuera, es mucho más fácil estar queriendo controlar lo volátil, y cuando yo tengo el control de eso, ahí sí tengo tiempo para mirar al Padre. De esa manera contraria a lo que Dios ha diseñado. Y Jesús en este sermón está demarcando el comportamiento de una persona que no conoce de Dios a una persona que conoce de Dios. Y muchas veces nosotros nos comportamos como si no conociéramos al Padre. Todo es una preocupación, todo es un afán, todo es una situación. Todo ocupa mi cabeza, todo ocupa mi tranquilidad, todo ocupa mi paz, porque mi ancla está en lo mutable, mi ancla está en lo que se mueve, mientras en lo inmutable no lo estoy viendo en ese momento. En Romanos 12:2 Pablo nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y voy a resaltar dos verbos que vienen ahí: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces tiene un orden esos dos verbos: dejen para aprender, suelta para aprender. Ese dejen es: permitan que Dios esté en su vida, suelten ese orgullo, suelten toda esa capacidad de querer razonarlo todo y deje que Dios trabaje en ustedes para que podamos aprender de su voluntad, para descansar en eso, en Él. Entonces el reto, querido hermano, es seguir lo que no es tangible. El reto, querido hermano, mientras estamos en esta tierra, es seguir lo que no estimula nuestros sentidos. Porque siempre operamos basando en lo que estimule nuestros sentidos o siempre lo que nosotros podamos razonar. Querido hermano, y lo digo porque me confrontaba,
¿Cuánto tiempo yo no gasto en mi vida intentando comprender o racionar todo lo que va ocurriendo en mi entorno, en vez de dedicar ese tiempo a comprender y aprender la voluntad de Dios y descansar en Él? Porque quiero siempre comprender, racionalizar el por qué, el para qué de todo. Cuando vemos que la clave no es el estar razonando, porque esto no es terrenal, esto no se trata de una visión física, sino se trata de algo eterno, de lo intangible. Eso es un verdadero reto, porque muchas veces nos dedicamos queriendo razonar todo, y cuando yo quiero razonarlo todo es porque no permito, porque ¿cómo así que Víctor no va a entender esto? Es porque mi orgullo está activado en querer razonar cualquier circunstancia o lo que puede estar ocurriendo, y mientras yo lo analizo y sobre todo lo avalo o de verdad sí lo apruebo, ahí sí creo. Sí creo en eso, pero después de yo haber entrado en un raciocinio o en un tipo de situación, está bien, creo. No se trata de esto, no gastes el tiempo intentar razonando algo, sino entrégate a la voluntad de Él para que de verdad puedas descansar de ese paz que dice que puede superar cualquier entendimiento. Entonces no estamos hablando de algo racional. Pablo nos muestra lo que es esa victoria del cristiano. Pablo nos muestra con su legado, con su ministerio, con su testimonio, con todo lo que hizo, que la victoria cristiana es cuando tú superas que tu visión espiritual es más importante que la visión física que tú tienes. Pablo muestra que la visión espiritual es mucho más grande, es más perfecta y te da paz que la visión que solo tienen nuestros ojos. Ese hombre que sufrió golpizas, que sufrió encarcelamiento, que sufrió pedreas, que sufrió todo lo que todos sabemos lo que pasó con Pablo. Él hablar con ese gozo es porque su mirada no estaba en esos barrotes, su mirada estaba en el reino. Entonces su mirada espiritual es más importante que la mirada que puede ser terrenal. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo decía: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueve día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Primera vez que escuchamos el versículo? No, más de una vez. Y nuevamente soy intencional en eso porque me confronto también. En el campo de batalla, ¿tengo esto presente? En el campo de batalla, ¿esto es lo que me gobierna o me gobierna esto pendular de las circunstancias? Porque Pablo es totalmente intencional en lo temporal y en demarcar lo temporal que es este tiempo. Y siempre con el objetivo de que nuestra mirada debe trascender cualquier circunstancia, porque debe anclarse en lo que es el Dios y no en lo que es la tierra. Hace el mensaje pasado yo había puesto el título de mi mensaje que que somos irrevocables. Y en ese somos irrevocables hablábamos de que Dios nos puso un llamado que no es negociable, va a verse, va a hacerse, y que además de nuestro proceso con ires y venires, con victorias y con derrotas, eso no cambiaba, pero que somos elegidos y que somos apartados y todo, y de pronto cuando escuchábamos eso, nos sentíamos como tan chévere, yo soy elegido, yo soy apartado y todo, pero cuando decía eres irrevocable, hacía puntos suspensivos y decía asúmelo. Porque asumirlo es el reto que nosotros tenemos. Y si nosotros hemos empezado una vida con Dios, si nosotros salimos de esas aguas nuevamente con una nueva vida, si yo vengo, me congrego, si yo sigo al Padre, si yo leo la palabra, no podemos obrar conforme a una persona que no conoce del Padre, viviendo en un ancla totalmente volátil, en un ancla de lo que es este mundo. Primera de Pedro dice 2:9, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Uno escucha eso y uno, uy, qué chévere, pero inmediatamente dice: ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos testimonio.
Testimonio es que la circunstancia la puedo vivir, pero siempre con Dios, con mi mirada en Él, con mi ancla totalmente en lo inmutable, no en lo mutable. De eso se trata. Nuestro propósito es estar alimentando nuestra fe. La fe, querido hermano, no es ese, y lo sabemos, y a veces no lo entendemos. La fe no es un sentimiento místico. Ustedes no vinieron acá y el Paz hizo algo así, y uy, empecé con fe, o yo me levanté en la mañana, uy, hoy tengo más fe que ayer, uy, ¿qué será esto? ¿Qué me tomé? Debe ser la aromática que me tomé. No, la fe no es algo que parece por arte de magia. La fe es un músculo espiritual que se desarrolla, se nutre, se ejercita y es constante, y debemos ser totalmente intencionales día a día. Hablando de fútbol, me acordé ahorita de una situación, hablando nuevamente de fútbol. Antes del Mundial salió en una plataforma, no voy a decir nombres, pero todos van a decir, ya saben de quién les hablo. Salió una serie de la vida futbolística de un jugador colombiano, importante, ni de una vez, ¿sabes? Todos sabemos de quién es, no importa el nombre, pero, y mostraba, es un hombre que dio muchas alegrías, talentosísimo como pocos, y su actualidad ahorita es diferente, reguló, en ese sentido, pero mostró todo su trasegar, sus victorias, todos sus equipos, los equipos top y todo. Y ahorita más que nada lo estaban nombrando por épocas del Mundial, una situación que a lo mejor ustedes lo vieron y me impactó eso. Porque él en la serie comentaba, pero de manera jocosa, y de pronto pues yo, sí, decía que él estaba en un equipo súper importante, y entonces después del entrenamiento fuerte, que me imagino que debe ser, imagínense que el director les dijo no, y después del entrenamiento 20 minutos o media hora de estática, de spinning. Y entonces el tipo dijo, no, yo que voy después de entrenar, me voy a ir a meter a cicla, yo no voy a correr el Tour de Francia, yo soy jugador de fútbol, ¿no? ¿Qué le pasa? Y todo el mundo, Pero en esta época de mundial, hicieron el contraste pues de la mentalidad, porque mostraron el contraste de un documental de un jugador que ahorita fue uno de los jugadores más importantes del mundial. O sea, no es un hombre que está luchando por ser alguien, no, lo ha conseguido todo. Lo consiguió totalmente todo y sigue. Y el hombre lo mostraban en la cicla, haciendo así. Pero lo más importante no es de comparar que el uno se montaba en la cicla y el otro no, sino lo que él decía. Porque él decía mientras lo entrevistaban, mientras el man obviamente cansado ahí en la cicla, decía, ¿me gusta hacer esto? Se preguntaba, ¿me gusta hacer esto? Y decía, no, no me gusta. Y él mismo se preguntaba, ¿por qué lo hago? Y él mismo se contestaba, porque sé que es lo mejor para mí. Porque sé que por medio de esto logro mi objetivo. Entonces vemos el cambio de mentalidad, vemos las circunstancias a veces que mientras a mí no me agrade, que lo que yo hago es dependiendo a un bienestar, que lo que me cuesta o lo que no me gusta no lo voy a hacer. Quiero el objetivo, ¿quién no lo quiere? Quiero conseguir el objetivo, pero si eso tiene un costo, no. Y no todos los días yo quiero cumplir esas disciplinas cristianas que hemos hablado. No todos los días quiero entregarme a la oración. No todos los días. Pero, como dice ese hombre que se puede aplicar perfectamente espiritualmente diciendo, pero si esto es bueno para mí, lo hago. No puede ser un determinante o un filtro si me gusta o no me gusta. Entonces vemos, ese hombre consiguió todos los objetivos, ha conseguido todo y conseguirá más, pero vemos la mentalidad. Mientras una persona puede estar ligada solo a lo que me gusta y lo que quiero y hoy sí, hoy no, otro, no importa el bienestar, no importa el gusto, lo hago porque sé que es para mi bien. Y si tú durante toda la semana, querido hermano, no cultivas tu fe, si durante toda la semana estás entregado a conversaciones que no edifican, durante toda la semana estás metido en redes con comentarios que no edifican, si estás metido viendo series que no edifican y todo, pero vienes el domingo a congregarte y activas tu fe 2 horas y le das de comer a tu fe solo 2 horas durante la semana, tu fe está desnutrida. Tu fe se está muriendo de hambre. Tu fe en cualquier ventisca pequeña se va a caer, se va a desmayar. Le va a dar síncope. Sí, chao. Va a estar débil porque no la nutres.
Entonces nosotros queremos, sí, mantenernos en nuestra fe, sí, que la palabra esté en mí, pero ¿qué estoy haciendo durante la semana? ¿Qué estoy haciendo mientras las circunstancias ocurren? ¿Cómo estoy alimentando mi fe? Porque de eso depende todo. Pablo es claro en Romanos 10:17, me encanta ese versículo. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, ¿de qué estás alimentando tu fe a diario? ¿De qué estás alimentando tus oídos? ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿De qué alimentas tu corazón? ¿Quieres ser de pronto como lo que hablábamos de este jugador, que quiero el logro, quiero conseguir el objetivo, pero solo basado en lo que me agrada y en lo que me gusta? ¿O a pesar de eso soy radical y hago las cosas, sé que a lo mejor no es lo más agradable, pero me esfuerzo y lo hago y alimento y eso da un fruto? ¿De qué perfil soy? ¿De qué perfil me estoy manejando? ¿Me siento relacionado con lo que pasaba con el jugador colombiano o me siento relacionado con lo que estaba hablando del otro jugador? ¿Con qué me estoy sintiendo relacionado? ¿De qué manera tú estás operando en el diario vivir? Ahorita en el trabajo, y le confesaba al Paz, porque es que esto es peleando. Yo aquí sentado o yo aquí predicando, wow, todo lo proceso, todo lo asimilo, qué bien lo entiendo, pero cuando estoy afuera es de verdad el reto. Y hay unas situaciones laborales que están pasando en la universidad que están complicadas. O sea, no puedo decir, no, eso no pasa nada. Sí pasan cosas. Salen docentes, están sacando XY, cosas ahí, administrativamente hay unas vainas raras, complicado. Uno ve el WhatsApp de los grupos de docentes y todo, es terrible. Y uno sí se pone como, uy, no, esposa, ¿qué voy a hacer? ¿Será que sigo yo? ¿Será? No. Y le decía al Paz, tengo que tomar una decisión para salirme de esto que me contamina, de esos chats o de esa atmósfera que está pasando y total darme cuenta que mi sustento es Dios. Que si me va a sacar algún momento laboralmente, que no sería fácil ni nada, tengo 2 hijos y todas esas cosas, pero Dios es el que tiene la respuesta. No yo entrar en ese tipo de circunstancias, en esas situaciones donde las circunstancias son las que me consumen. Entonces, querido hermano, es tu bombardear tu mente, bombardear tu corazón, bombardear el día a día de ese carácter inmutable del Padre, de ese carácter que no cambia. Significa que yo tengo la palabra no como un texto ni como algo teórico, sino que de verdad mi vida empieza a vivirla conforme a lo que es Él, porque Él comienza la fe y Él es el que la perfecciona y Él es el que la termina. Él es el que hace y nos perfecciona a través de los procesos, de las circunstancias. Pedro cuando caminó, ¿recuerdan cuando Cristo caminó sobre las aguas y Pedro también, él caminó sobre las aguas, ¿cierto? Pero caminó por las aguas, ¿por qué? ¿Mientras qué? Mientras miraba a Jesús. Y cuando él de pronto volteó la mirada y vio que el mar y el aventisque se fue para abajo. Nuestra mirada en Jesús es la respuesta. Y no quiero una respuesta amén emocional, es amén de que mi vida de verdad lo comprendo, lo aplico y lo tengo en mi piel a diario. Porque eso es el reto. El propósito de Dios lo sabemos y no es algo nuevo que yo estoy diciendo, no es apartarnos de las circunstancias, sino mostrarnos y perfeccionarnos a través de ellas, es formarnos por medio de ellos. Y se me perdió donde iba. Ya, chun, listo. Es la misma, como el mismo fruto que nosotros vemos en el profeta Habacuc. Todos conocemos esos versículos que él habla en esa circunstancia donde no tenía absolutamente nada, donde no había cosecha, no había nada, no había producción, no había comida, no había dinero, no había nada. Y él dice en Habacuc 3:17-19, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar.
El Señor es mi fortaleza, no la respuesta de la cosecha, no si salió cosecha o no salió cosecha. La respuesta siempre es Él, y por medio de Él nos hace con pies de sierva. ¿Saben qué son los pies de sierva? ¿A qué quiere decir? Ustedes han visto como que son como esas cabritas que se hacen en unas montañas, en unos abismos, en unos peñascos y todo, y que ahí son quieticas, y por más de que no hay nada, quieticas, no pasa nada. Son esas siervas, nos da las herramientas para poder pasar esas circunstancias. Eso es igual a fruto. Y el fruto se trabaja, el fruto se cosecha, el fruto hay que regarlo, el fruto constantemente hay que hacerlo. No logremos querer un objetivo mientras yo tengo mi ancla en totalmente lo inmutable. No podemos seguir viviendo en algo que se llama fe pendular, que mi fe depende del péndulo, como les mostraba, como ese metrónomo. Mi fe depende de las circunstancias, si me están favoreciendo o no me están favoreciendo, si yo tengo que entenderlo y captar todo para poder seguir a Dios, o como está todo en un momento de tranquilidad, puedo seguir sin problema. No, mi estabilidad espiritual no puede depender de las circunstancias que yo estoy viviendo. Dios no me llamó, querido hermano, y me confrontaba con esto, a ser un camaleón, a ser ese camaleón que me camuflo en la adversidad, me camuflo en la victoria, me camuflo en la derrota, o me camuflo en cuartas circunstancias. No, Dios te llamó a ser ¿qué? Luz. Él te llamó a hacer eso, a ser una roca estable en un terreno tan movedizo como es esta tierra, como lo que es temporal como es esto. Entonces, querido hermano, ¿te sentiste símil a la situación de Itaí, a su comportamiento, o te sentiste confrontado a lo que hizo Itaí? ¿Te sentiste familiarizado con eso o te sentiste confrontado? ¿Cómo es tu servicio a Dios, la responsabilidad que te ha puesto a ti, que la puso Él? ¿Depende de que las circunstancias estén como alineadas o bajo mi control? ¿O puedo decir tranquilamente, en vida o muerte, aquí está tu siervo? Que las circunstancias no tienen ningún tipo de cabida ni ningún tipo de determinación para yo seguir mirándolo a Él. ¿De qué manera estamos? Si de pronto te sientes un poco familiarizado o confrontado con lo que pasó con Itaí, si de pronto te sientes un poco confrontado con que estás viviendo una fe pendular, una muestra de lo que decía Sofía en su ministración, una muestra del amor de Dios, es que en este mundo tan variable, Él es inmutable, Él no cambia. Que mientras tú estás colocando el ancla en unos ires y venires, Él está ahí manteniendo siempre. Dice Malaquías 3:6, dice claramente, Él declara, porque yo Jehová no cambio. Estamos expuestos a un mundo de ires y venires, estamos expuestos a un sinfín de circunstancias. Las crisis laborales seguirán, de pronto las situaciones económicas siempre van a ser variables, las cosas de salud no tenemos el control sobre ellas, todo es tan mutable, pero Dios es una muestra de su amor, es su inmutabilidad para decir, yo estoy ahí contigo, en mí encuentras paz. No busques raciocinio en algo que supera cualquier entendimiento, no busques nada de lo terrenal, sino que tú siempre ten la mirada en Él, a pesar de la circunstancia que estés viviendo. Nada sacrifica el hecho de que Él pagó el precio por ti. Asume lo que tú eres, asume tu llamado y pone el ancla donde corresponde. Alimenta tu fe a diario, aliméntala constantemente, sé consciente, no te dejes llevar de la rutina y cotidianidad del mundo, sé consciente y a diario alimenta esa fe, para que cualquier ventisca no la tumbe, que eso es lo que Él quiere, el enemigo eso es lo que Él quiere. De una vez romper esa identidad que tú tienes, tú fortalécela a diario y eso es un papel que tú debes asumir. Amén.